Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a dar un tema muy importante que es complicaciones médicas en un paciente de trasplante de riñón. Vamos a hablar de las más importantes, de las más trascendentales, de las complicaciones que se pueden presentar después de un trasplante de riñón y cómo podemos evitar que se presenten esas complicaciones médicas y cómo podemos tratarlas, sobre todo tratarlas y evitarlas. Estas son las complicaciones médicas después de un trasplante renal. Antes de empezar, quiero agradecer a todo el equipo del doctor César González, empezando por mi apreciado Raimundo Leiva, que está atrás de todas las cámaras y todos los videos que hacen posible transmitir todos estos contenidos de salud para ti y para toda tu familia. También quiero agradecer a Stephanie Gaspar, que hace posible también que esté al pendiente de 24/7 de todos los temas del doctor César González y de mi apreciado de Jonathan Ruiz, que hace posible controlar todo lo que es la página web y todas las demás plataformas, mi querida hermana Flor Argelia González y todo el equipo clínico y quirúrgico que juntos ayudamos a muchas personas a tener mejor calidad de vida. Bueno, vamos a iniciar con este tema porque tú lo pediste, porque tú lo pediste para poder estar actualizados en temas de salud de trasplantes de riñón. Entonces vamos a empezar con las principales complicaciones médicas. Vamos a dividirlas con las complicaciones médicas en complicaciones médicas de tipo de rechazo. En un paciente que se va a trasplantar, por eso se hace un protocolo de estudio para evitar complicaciones de este tipo. Y en esos protocolos va incluido pruebas cruzadas. Las pruebas cruzadas son para evitar rechazos agudos o hiperagudos. También se hacen unas pruebas inmunológicas para garantizar y medir el sistema inmune en el cuerpo. Si está más elevado del 30%, quiere decir que un paciente está hipersensibilizado y son diferentes causas, como haber sido transfundido recientemente, como una dama ha tenido un embarazo recientemente, como estos son datos de hipersensibilización y esto hace vulnerable a un paciente a que sea más factible un rechazo. Por eso estos estudios se hacen previo al trasplante para evitar estas complicaciones posterior a la cirugía del trasplante de riñón. Bueno, esto estamos hablando del rechazo y cómo lo hacemos en los protocolos previos. El rechazo se minimizó, ya no hay tanto rechazo hiperagudo como antes existía, porque no había tantos estudios que hoy en día hay. Por ejemplo, las pruebas cruzadas, tampoco hay o había tantos inmunosupresores, o sea, medicamentos que evitan el rechazo de alta gama, de gran tecnología, que son muy potentes y que hacen hoy posible el trasplante renal, incluso en pacientes que no son familiares directos, incluso de donante cadavérico, que no son familiares, para evitar así el rechazo. Entonces, esto minimiza el rechazo hiperagudo que se presentaba anteriormente durante la cirugía del trasplante, y esto hacía que el riñón, después de despinzar, tomara una forma de color morado, edematoso, grande, y que era necesario quitarlo porque cuando se presenta un rechazo hiperagudo empieza a descompensarse el paciente, a tener como una reacción anafiláctica, todo el cuerpo empieza a tener una inflamación y es necesario, para salvaguardar la vida del paciente, quitar con todo el dolor de nuestro corazón el riñón que no lo aceptó el cuerpo, que se presenta el rechazo hiperagudo. Afortunadamente, este rechazo hiperagudo es muy poco probable que se presente hoy en día, pero se está registrado cuando no había tantos estudios previos al trasplante, cuando no había tantos medicamentos que evitaban el rechazo hiperagudo. Hoy en día es muy poco probable que se presente, es casi, lo podemos decir que es un 0.002% que se pueda presentar en un paciente que tiene pruebas cruzadas compatibles, o sea, negativas, que se va a inducir antes de su trasplante y que se va a proteger con medicamentos inmunosupresores que hoy en día garantizan que evitar el rechazo hiperagudo. De ahí puede seguir el rechazo agudo, que se presenta en las primeras horas, no durante la cirugía, sino en las primeras horas después de su trasplante de riñón. Y ese rechazo agudo es el que más comúnmente se presenta en los primeros 6 meses incluso, y empieza a manifestarse con un incremento de las suazoados, o sea, de las toxinas, se empiezan a elevar. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes que presentan una complicación de este tipo
el 90% responden a un tratamiento muy fácil de conseguir, que es la prednisona, el meticorten. Utilizamos aquí dosis de rescate con metilprednisolona intravenosa para evitar que esto se siga presentando, disminuir el sistema inmunológico y así evitar el rechazo agudo. Eso es lo que hacemos la gran mayoría de los médicos que nos encargamos en el área de los trasplantes de órganos. También este rechazo hiperagudo es el que debemos estar haciendo el monitoreo a los pacientes que se trasplantan para ver los signos de alarma en un paciente recién trasplantado que puede presentar un rechazo agudo, y estos son disminución del 50% de la producción de orina de un día para otro. Si normalmente está orinando 2 litros al día y que súbitamente al siguiente día empiece a orinar prácticamente unos 500 mililitros o 400 mililitros, debemos descartar que no sea un rechazo. También se puede manifestar clínicamente con fiebre o dolor en el sitio del injerto. Esos son los datos de alarma o hematuria, sangre en orina, que nos pueden hacer sospechar que se presenta un rechazo agudo. ¿Cómo podemos saber? Hay que hacer una analítica, hay que hacer unos laboratorios para, a través de la sangre, poder valorar cómo se encuentran sus toxinas. También, si es necesario, se va a requerir hacer una biopsia de ese injerto para estar documentando qué tipo de rechazo agudo se presenta, si es humoral, si es celular. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de rechazo agudo que se presente, qué medicamentos vamos a utilizar. Como ya comenté anteriormente, la gran mayoría de los rechazos agudos responden al medicamento de la prednisona o metilprednisolona, pero hay otros que se requieren otros medicamentos de alta gama, como son la timoglobulina, que son anticuerpos con más cantidad de potencia para disminuir más el nivel de los leucocitos y todas las células que se encargan de inflamar al riñón que se ha trasplantado. Bueno, ya hablamos del rechazo agudo, del rechazo hiperagudo. Ahora vamos a hablar del rechazo crónico, que hoy en día ni se cataloga así, pero también tenemos que decirlo. Hay pacientes que después de los 2-3 años que se han trasplantado, pues la gran mayoría se sienten tan bien que dejan de tomarse los medicamentos inmunosupresores, y por ahí viene, sobre todo si son donantes no emparentados, no familiares, es más factible que, a pesar de que ya tengan 3 años o 4 años de su trasplante, puedan presentar una reacción o un proceso inflamatorio llamado rechazo ya crónico, porque ya ha pasado el tiempo de su trasplante. Bueno, estos rechazos crónicos también responden a la metilprednisolona. Obviamente quedan daños, ya secuelas, cuando ya son crónicos y la función renal se ve mermada, y por lo tanto el filtrado glomerular ya no es igual. ¿Por qué? Porque ya quedan cicatrices, daños glomerulares que son irreversibles. Por eso es importante la disciplina, por eso es importante el tener la conciencia y valorar al donador. Si es un donante en vida, valorar lo que hace un familiar, un amigo, por mejorar la calidad de vida del paciente que se trasplanta. Y por eso hay que no suspender sus medicamentos inmunosupresores. Y esto va como mensaje a todos los jóvenes que son trasplantados: no hay que subestimar el trasplante. No porque te sientas bien dejes de tomar el medicamento inmunosupresor. Valora el esfuerzo que hizo tu familiar o tu amigo para poder darte mejor calidad de vida. Y cuando es trasplantado de un donante fallecido, también valora la oportunidad que te da esta persona que en vida quiso trascender a través de la donación de órganos. No todos tienen esa bendición de ser trasplantados de un donante cadavérico, y sobre todo aquí en México. Así que tienes que, después de su trasplante, tener ese compromiso de cuidar tu salud, no suspender tus medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo crónico. Bueno, también es importante hablar de las complicaciones médicas, como las infecciones. La principal complicación en un paciente trasplantado son infecciones. Sobre todo, ¿qué infecciones? Infecciones de vías urinarias. Por la inmunosupresión, sus defensas están bajas y por lo tanto se hacen vulnerables a infecciones. La más común es la vía urinaria. ¿Y cómo podemos monitorear esa infección? Porque muchas de ellas, estas infecciones, son subclínicas, o sea, no hay manifestaciones clínicas en el paciente recién trasplantado. Nosotros tenemos que ser muy juiciosos y estar haciendo analíticas en laboratorios de examen general de orina
cultivo de orina, para detectar oportunamente la infección y dar el tratamiento oportuno y evitar complicaciones como fiebre, deshidratación que pueden mermar en la función de ese injerto recién trasplantado. La complicación infecciosa más común en un recién trasplantado es la infección de vías urinarias. Hay que estar muy atentos a estos datos importantes si eres un paciente recién trasplantado. Número 2, las otras infecciones que pueden presentarse son cándida. Son cándida que se puede presentar en la cavidad oral por una inmunosupresión muy alta, por unas defensas muy bajas. Llega lo que es este microorganismo, que es un hongo, llega y puede infectar la cavidad oral y puede irse por el tubo digestivo hasta el esófago, estómago, y esto puede ser una catástrofe también. También el herpes es una de las complicaciones virales que se pueden presentar, sobre todo el herpes intercostal. Es un dolor muy fuerte porque el virus es un afín a los nervios, al nervio intercostal sobre todo, pero puede ser facial también. El herpes se puede presentar en otras partes del cuerpo y provoca mucho dolor, y si hay mucha inmunosupresión y si es diabético la persona, se puede extender el herpes y tener tanto dolor que es necesario agregar analgésicos de gran potencia que desafortunadamente van a repercutir en la función del riñón, pero es la única manera de mitigar ese dolor. Por eso hay que estar muy, muy atentos a no inmunocomprometer mucho al paciente, siempre a un nivel mínimo necesario para evitar el rechazo, pero no tan bajo porque podemos exponerlos a infecciones de esas características. Otra de las infecciones que se pueden presentar en pacientes recién trasplantados son las neumonías por citomegalovirus, por bacterias o parásitos o microorganismos, como también la neumocistis carini, que es una de las neumonías que debemos de evitar dando un medicamento después de su trasplante de forma profiláctica. Si el donador fue positivo a citomegalovirus, es un virus que se puede transmitir con el injerto, nosotros preventivamente tenemos que dar medicación al paciente que se trasplanta preventivamente con este antiviral que es el valganciclovir, el Valsite. Este medicamento va a proteger de que se active el virus, que se pueda alojar en los pulmones, en el páncreas, en el hígado o en el injerto recién trasplantado, y puede hacer que aumente los niveles de azuados con una disfunción de su riñón, y esto puede ser catastrófico a tal grado que nosotros tenemos que bajar la medicación del inmunosupresor para darle oportunidad a que su organismo pueda defenderse junto con los antivirales. Afortunadamente hay un tratamiento antiviral para este citomegalovirus, pero hay virus que hoy en día no tenemos algún tratamiento específico, como es el virus del BK. El virus BK es un virus que es muy catastrófico porque empieza a dañar la función renal y empieza a tener una respuesta inflamatoria de todo el organismo, y este virus tan catastrófico, el único tratamiento que tenemos los médicos es suspender la inmunosupresión, y nosotros valoramos siempre la vida y queda en segundo término el injerto. Entonces, ¿por qué? Porque si con vida está el paciente, podemos hacer un retrasplante. Al retirar los inmunosupresores, lo más seguro es que va a haber un rechazo, pero salvaguardamos la vida, porque estos virus son catastróficos, pero los médicos que estamos encargados de los cuidados de un paciente recién trasplantado, todo el equipo quirúrgico, médico, clínico que se encarga del post-trasplante, sabemos que es necesario la vigilancia y estudios profilácticos para estar juiciosos detectando estas posibles complicaciones, y si se llegaran a presentar, atacarlas con antelación para minimizar riesgos y siempre tener el éxito del trasplante con menos complicaciones médicas que se puedan presentar, para que esa sobrevida de ese injerto que se ha trasplantado sea para muchos años, sea para toda la vida. Por eso el trasplante es hablar de vida, es apasionante, nos apasiona poder informarte de las principales complicaciones que se pueden presentar y cómo podemos prevenirlas y cómo podemos tratarlas. Bueno, espero que se hayan resuelto esas dudas. Hablamos en forma general
Más adelante vamos a hablar de otras complicaciones médicas por cuestión de tiempo. Se nos ha agotado, ya me está haciendo señales mi apreciada Stephanie Gaspar, que ya el tiempo se nos terminó, pero nosotros estamos agradecidos con ustedes porque siempre hacen posible que estos programas sean y lleguen a todas nuestras familias. Espero que nos ayuden compartiendo toda esta información y este contenido de salud a todos sus amigos y a todos sus familiares para que haya más personas con información de temas del doctor César González, que lo hacemos con todo el corazón del mundo. Bueno, nos despedimos, mi querido equipo, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante.